¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Ángela Borges, nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en soporte metabólico y nutricional. El tema de hoy espero que sea una gran ayuda, aporte y utilidad para todos ustedes. Como saben, los adultos mayores son las personas más vulnerables en nuestra población y mucho más en tiempos de cuarentena. Vamos a compartir además un tema muy importante acerca del tratamiento nutricional en pacientes con COVID-19, como agregado a nuestra presentación al final. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con nuestra transmisión en vivo. Listo. Como les comenté, el tema a tratar es nutrición en el adulto mayor en la cuarentena como tema principal. Para eso tenemos que tener claramente definido quién se considera un adulto mayor. Un adulto mayor es una persona que tiene 60 años o más. De acuerdo al DANE, el 9.1% de la población o de los habitantes en Colombia es adulto mayor. Como podemos ver en la gráfica, la pirámide poblacional ha tenido un cambio enorme. Antes éramos muchísimos más la población, niños, adultos jóvenes. Como pueden ver la proyección al 2020, que son las líneas en negro, la población está cambiando y está migrando a ser una población más adulta y más adulta mayor. Por esto es la gran importancia de tener clara y tener la certeza de cómo se debe manejar la nutrición en estas personas. Perfecto. Con respecto a la composición corporal del adulto mayor, tenemos que presentar algo muy importante que es el adulto mayor presenta una reserva de tejido graso mucho mayor a la de masa muscular. La masa muscular se ve disminuida, esto asociado principalmente a falta de actividad física. Hay otros componentes, pero principalmente por eso. Como podemos ver en la tabla, se hizo un estudio reciente donde se evaluó la composición corporal de unos adultos jóvenes de 22 años con respecto a adultos mayores de 78. Entonces, como vemos, masa muscular, las personas de 22 años tenían un porcentaje de masa muscular del 48%, mientras los adultos mayores de solo el 25%. Y claramente grasa, los adultos jóvenes mucho menor porcentaje de grasa, está en el 19% y el adulto mayor está en un 35%. Aquí se muestra claramente cómo es la diferencia de la composición corporal con respecto a un adulto joven que a un adulto mayor. En el adulto mayor aparecen muchísimas pérdidas sensoriales. ¿Qué pasa? A nivel de gusto, olfato, tacto, visión, audición y sistema inmune, empiezan a aparecer muchas pérdidas sensoriales. Esto no solamente afecta el apetito del paciente, sino que empiezan a tomar los adultos mayores, empiezan a comer alimentos que no son, a hacer elecciones inadecuadas y a tener un consumo de nutrientes muy insuficiente. ¿Bien? También estas pérdidas sensoriales responden a toma de medicamentos de forma crónica o a déficit de ciertos nutrientes como son la niacina y como es el zinc. La respuesta inmune también se ve muy disminuida en los pacientes adultos mayores. ¿Por qué? Porque hay disminución de linfocitos T y al estar disminuidos los linfocitos T, los adultos mayores tienen mayor riesgo de tener infecciones. Estas infecciones, pues como ustedes lo saben, son mucho más delicados, mucho más vulnerables. Esto también asociado con la disminución de la respuesta del sistema inmune. Tienen afecciones de salud muy frecuentes. Los adultos mayores tienden a tener depresión y a tener lesiones por presión. La depresión es una de las patologías menos diagnosticadas en los adultos mayores. Muchos cursan con depresión, pero rara vez se diagnostican. La depresión hace que cursen también con pérdida de apetito y esto conlleva a un inadecuado estado nutricional. Las lesiones por presión se dan principalmente por movilidad reducida, es decir, los adultos mayores generalmente están mucho tiempo en cama, no se cambian de posición o están mucho tiempo sentados
y esto hace que se generen ciertas heridas en la piel que son de difícil cicatrización. ¿Qué pasa? Estas heridas, si aparte se combinan que es un paciente desnutrido, es muy difícil su cicatrización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Priorizar la alimentación con respecto a proteínas y si se llega a necesitar, también suplementar la alimentación con arginina y con glutamina para que la respuesta del cuerpo sea mucho más rápida y la curación de la herida también. Entonces, en estos pacientes también es vital tener un tratamiento nutricional. Listo. Una de las enfermedades también asociadas a la vejez es la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La sarcopenia es una enfermedad donde hay disminución músculo-esquelética asociada al envejecimiento. Hay una alta prevalencia de esta enfermedad, aproximadamente del 6 al 22% de los adultos mayores pueden llegar a presentar sarcopenia. Su etiología, es decir, la causa de la sarcopenia es multifactorial. La sarcopenia se puede dar tanto por estado nutricional, factores medioambientales o factores hormonales. A nivel nutricional se presenta déficit del consumo de proteína, generalmente porque el adulto mayor presenta rechazo al consumo de proteína. Y eso mismo hace que la síntesis de proteína no sea la adecuada. A nivel medioambiental está principalmente el sedentarismo, mucho tiempo quietos, no tienen actividad física y a nivel hormonal también tienen afecciones. Hay que hacer un tamizaje nutricional en estos pacientes. Recomienda que a personas adultas mayores de 65 años por encima hay que hacer un tamizaje nutricional que es el SARC-F. El SARC-F es una herramienta muy fácil de usar. Son 5 preguntas que se realizan y se hace esa evaluación al adulto mayor, donde se tiene en cuenta si puede alzar peso, si puede o no subir las escaleras, las caminatas, si camina o no, qué tan largo es el tiempo que camina, si ha presentado caídas, también es parte de ese tamizaje de valoración para el adulto mayor. El diagnóstico de la sarcopenia pues hay diferentes tipos de diagnósticos. Se puede hacer por fuerza de agarre. La fuerza de agarre se hace por un dinamómetro donde se mide la fuerza de agarre del adulto mayor con puntos diferentes para hombre y para mujer. También hay una prueba muy útil que es levantarse de la silla sin apoyo. Esta prueba es muy sencilla, simplemente se le dice al adulto mayor que se siente sin apoyo de brazos ni de manos, tiene que levantarse 5 veces de la silla y uno mide el tiempo que no sean más de 15 segundos. Si el adulto mayor demora en levantarse las 5 veces más de 15 segundos, ya es un predictor para la sarcopenia. Las pruebas de imágenes diagnósticas son otro tipo de diagnóstico como el DEXA y el enfoque nutricional en la sarcopenia va directamente relacionado con el consumo de proteína. Se recomienda aproximadamente de 1 a 1,2 gramos de proteína de consumo para este tipo de patología. Sin embargo, si llegamos a cubrir proteína, pero ese adulto mayor no está consumiendo el resto de los alimentos de carbohidratos, grasas y demás nutrientes, no hacemos absolutamente nada porque esa proteína no se va a ir para lo que realmente necesitamos, que es la formación de masa muscular. Bien. Las necesidades nutricionales en el adulto mayor no son estándares, es decir, no se le va a dar los mismos nutrientes en la misma cantidad a todos los adultos mayores. Esto va a depender de muchas circunstancias. Aquí, como pueden ver en el gráfico, la anorexia ocasiona como tal malnutrición asociada a una muy baja ingesta de proteína. La inactividad física, el sedentarismo hace que esa síntesis de proteína también se vea reducida y enfermedades inflamatorias hacen que la proteína se requiera mucho más en el cuerpo. Todo esto hace que se vea afectada la composición corporal del adulto mayor y esto conlleva a que es un paciente que tiene más riesgo de infecciones y mayor morbimortalidad en estos adultos mayores. Con respecto a recomendaciones de proteína en el adulto mayor, tenemos varias.
todas más o menos nos apuntan a que debe ser de 1 a 1,2 gramos por kilo día. Anteriormente se tenía la recomendación de que era 0,8 para adulto mayor. Esto ya ha cambiado y está totalmente reevaluado porque se han dado cuenta en múltiples estudios que esta proteína no es suficiente. Entonces aquí tenemos la RIEN, ESPEN, el American Medical Doctors Association y unas recomendaciones que hicieron también en un estudio que se hizo en adulto mayor, donde también especifican que la leucina debe ser de 2,5 a 2,8 gramos de leucina al día también para el adulto mayor. Hay que aclarar que estas recomendaciones deben ser individualizadas. Eso hay que tener en cuenta la actividad física, si tiene o no alguna patología de base y la tolerancia a los alimentos que tenga el adulto mayor. Ahora sí, vamos a entrar más en las claves de la alimentación del adulto mayor, tener en cuenta estas consideraciones ahorita para adultos mayores que están en cuarentena, que están en casa, súper importante. Vamos a hablar de alimentos fuentes de proteína. Alimentos fuentes de proteína, como ustedes ya deben conocer, todo lo que son carnes, pollos, lácteos, huevos. ¿Qué pasa? Para las personas que no son nutricionistas y nos están acompañando, no siempre, digamos, si tienes 100 gramos de carne, eso no quiere decir que son 100 gramos de proteína, ¿vale? No es equivalente. Entonces, aquí les traigo clarito por porción cuánto les da de proteína. Una presa de pollo, aproximadamente 20 gramos de proteína, el salmón, 20 gramos de proteína, un huevo que pesa entre 50 a 55 gramos, nos da 7 gramos de proteína, un corte de carne, 21 gramos, un vaso de leche de 200 mililitros, 10 gramos, y una porción pequeña de queso como de 2 deditos nos da 7 gramos de proteína. Vamos a hacer un ejemplo. Tengamos en cuenta que, digamos que tenemos un adulto mayor que tiene sarcopenia y que pesa 55 kilos. Aquí quiero hacer una aclaración. No siempre la sarcopenia se da en pacientes adulto mayor que esté flaquito, que lo veamos desnutrido, que lo veamos en los huesitos. No siempre. La sarcopenia también puede darse como obesidad sarcopénica, es decir, podemos tener abuelitos que tengan bastante reserva de masa grasa, pero muy poca de masa muscular. Entonces, no siempre la sarcopenia es paciente delgado. En este caso, para el ejemplo, tomé un peso estimado 55 kilos. Esos 55 kilos los multipliqué por 1,2 gramos de proteína. ¿Cuánto nos da eso en requerimiento? 66 gramos de proteína al día para ese abuelito que tiene sarcopenia de 55 años. ¿Cómo cubrimos ese requerimiento? Con alimentos. Hice los cálculos ligeros y me dieron que deben comer un huevo al día, una presa de pollo, una porción de pescado, un vaso de leche y una porción de queso, y aún así no me cubre el total de las proteínas, me da aproximadamente 64 gramos. Pilas, ¿por qué? Porque cuando se le da muchísima comida al adulto mayor y muchísimas fuentes de proteína, también pueden empezar a presentar saciedad temprana y rechazo, o sea, empiezan a sentirse muy llenos, rechazan los demás alimentos y de tanta proteína a veces pueden también tener rechazo por la proteína animal, dicen ya no quiero más. Generalmente un adulto mayor que consume una leche al día por la mañana y un pedacito de pollo por la tarde o a mediodía. Entonces, y no más. Entonces, consumir todos estos 5 alimentos que les estoy diciendo no siempre es viable. Si el adulto mayor lo logra, excelente. Si consume el huevo con la leche al desayuno, una porción de pescado al almuerzo y una porción de pollo en la cena y de media nueve o de media tarde una porción de queso, perfecto para ese paciente con sarcopenia. De lo contrario, si el paciente con sarcopenia definitivamente no va a comer esas porciones de proteína, tenemos que pasar a plan B. ¿Listo? ¿Cuál es el plan B? Regálenme un segundo. Listo. El plan B, ok, perdóname. El plan B es, regálenme un segundo.
Ok, ahí ya están viendo. Sí, listo. El plan B es la suplementación nutricional. ¿Con qué? Con un módulo de proteína. ¿Qué pasa? No alcanzamos a cubrir proteína, tenemos que ir con un módulo. Ese módulo puede ser, hay diferentes módulos en el mercado. Tenemos módulo de proteína de suero lácteo, tenemos módulo de proteína de soya, módulo de proteína que combina el suero lácteo y la soya, y tenemos módulo de proteína también de caseína. Finalmente tenemos un módulo de proteína que es proteína de colágeno extensamente hidrolizada a base de péptidos. ¿Qué pasa? ¿Qué módulo de proteína vamos a escoger? Tenemos que fijarnos bien en que tenga alta biodisponibilidad, que tenga gran tolerancia en ese adulto mayor, que sea de agradable sabor, que sea fácil de combinar con los alimentos y que tengan buena tolerancia. En este caso les vengo presentando un módulo de proteína líquido que se llama ProSource No Carb. En solamente 30 mililitros te dan 15 gramos de proteína. Ahí pueden hacer más o menos sus equivalencias para ver cómo realmente se puede ajustar ese módulo de proteína a una alimentación de un adulto mayor que no alcanza a cubrir. Entonces, les dejo las opciones. Un módulo de proteína en este caso de este adulto mayor podría ser una excelente opción. Mm, Listo. Hay que tener en cuenta la variedad de alimentos y preparaciones. No debemos darle al adulto mayor siempre lo mismo. Es decir, si le damos siempre la misma preparación, en el mismo color, el mismo plato de comida, la comida siempre del mismo color, es decir, unos alimentos de color blanco, unos alimentos de color amarillo, siempre el mismo pollo sudado. Entonces, ese adulto mayor también se va a cansar de ese tipo de alimentación. Tenemos que procurar tener en cuenta los gustos, las preferencias, las costumbres. Muchas veces tenemos abuelitos que tienen unas costumbres diferentes y venimos a imponerles nuestras costumbres. Entonces, en ese caso, va a rechazar los alimentos. La variedad de preparaciones es totalmente fundamental en esos adultos mayores. Listo. La textura de los alimentos. Las texturas de los alimentos van a depender de qué. Si es un abuelito que tiene o no la facilidad para masticar, si tiene o no dentadura completa, si tiene de pronto prótesis dental que estén inadaptadas o si tiene algún trastorno de la deglución. Entonces aquí les traje cuatro diferentes texturas donde tengo la normal ustedes saben que es una dieta eh, normalita, proteína entera, ensalada, un carbohidrato. Si el adulto mayor puede consumir esa alimentación así, perfecto. Si puede cortar, si no tiene ningún problema para masticar, no hay ningún problema, le podemos brindar una alimentación en textura normal. Si es un adulto mayor que ya tiene alguna dificultad para masticar, que tiene ciertas, de pronto puede tener algunos tipos de mucositis, vamos a manejar mejor una dieta blanda, que ya son cosas picaditas, fraccionadas, no necesariamente verdura cruda, un poquito más de verdura cocida. Ya si efectivamente no, tiene una prótesis mal adaptada, tiene piezas dentales faltantes, manejamos una dieta semi blanda. Como lo pueden ver ahí en la imagen, puede ser espagueti con carne molida o picada, pollito mechado, preparaciones húmedas que sean mucho más fácil de masticar y de digerir para ese adulto mayor. Ya finalmente tenemos la dieta líquida total. La dieta líquida total solamente se va a usar en casos extremos de ser necesario, porque la dieta líquida total no va a cubrir los requerimientos nutricionales totalmente del adulto mayor. Es una opción que, mira, es que mi abuelo no come, no mastica, tiene aparte llagas, aftas, no quiere saber de nada, vamos a utilizar la dieta líquida total con alimentos naturales, no sopas, cremas ya preparadas, industrializadas, sino vamos a hacer es preparaciones caseras, podemos licuar pollo con verdura, con papa, le ponemos aceite de oliva, hacemos un licuadito. Esa ya es una última opción cuando definitivamente el adulto mayor no quiere consumir o no puede consumir los alimentos en sólido.
Alimentos fuentes de vitamina D. ¿Por qué son importantes los alimentos fuentes de vitamina D? La vitamina D es fundamental. ¿Para qué? Para el metabolismo óseo y el metabolismo muscular. Hace parte de la síntesis proteica y también hace parte de la absorción o aumenta la absorción de calcio. Alimentos fuentes de vitamina D tenemos muchos. Está más que todo los lácteos, la leche, el yogur, el queso, la mantequilla, algunos hongos como los champiñones y también hace parte algunos pescados, como aquí les pongo el ejemplo del atún, también son fuentes de vitamina D que debemos ofrecer en diferentes preparaciones a nuestros adultos mayores. Listo. Vamos a elegir en dónde comprar los alimentos. ¿Cómo saben ustedes en dónde comprar los alimentos? ¿Elegimos un supermercado o elegimos una plaza? ¿Qué les parece mejor? Muchísimo mejor la plaza de mercado para comprar todo lo que son frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, raíces, todo eso, leguminosas también, comprémoslas en una plaza de mercado. No es necesario irnos a comprar, usamos el plástico y donde ven todas esas frutas que son uniformes, que son igualitas, todas del mismo tamaño, del mismo color. Realmente eso no nos dé confianza. Hay que ir a una plaza de mercado, hay que comprar alimentos orgánicos, hay que comprar alimentos naturales. Ya si es cuestión de abarrotes y demás, pues sí, si deben ir a una tienda, perfecto, pero tienen que tener cuidado con alimentos altos en sodio, alimentos altos en calorías y en azúcares. ¿Qué pasa? Muchas veces no nos fijamos en el mercado, encontramos un montón de alimentos altos en sodio, pilas con la función renal de los adultos mayores. Entonces, hay que saber elegir en dónde se compran los alimentos, cómo se compran los alimentos y también en este punto es importante aclarar la importancia de la limpieza, la desinfección, el lavado de las frutas y de las verduras es importantísimo. Vale. La alimentación en familia, la alimentación debe ser en familia. Por favor, no tengan ese adulto mayor sentado en una silla comiendo solito o mientras ve televisión, dejarle el plato de comida. El tiempo de alimentación debe ser en familia, debe ser algo de una reunión en mesa donde deben estar todos, deben compartir con el adulto mayor, hacerlo partícipe de la alimentación. Es más, si es un adulto mayor que tiene todas las capacidades, ¿por qué no lo llevan a la cocina? Y que apoyen la cocina, que prepare sus alimentos, todo el conocimiento ancestral y de todas las recetas que puede tener un adulto mayor, ¿por qué no lo aprovechamos también llevándolo a la cocina, que nos ayude, que apoye, que se haga parte también de la preparación de los alimentos? Y eso le va a dar al adulto mayor muchísimo más agrado de comer los alimentos. Si están todas las capacidades, hagámoslo. Invitemos a ese adulto mayor también a ser parte de la cocina y reunámonos en familia en mesa a consumir los alimentos. Evitemos las distracciones, evitemos los celulares en la mesa, los televisores a todo volumen, el radio, los juegos. El momento de alimentación debe ser de alimentación, no debe ser de ningún otro distractor. Listo. Vale. Les voy a hablar acerca ya del último tema que les tenía, del manejo nutricional que tenemos para el COVID-19. Les voy a presentar unas recomendaciones que están recién saliditas, están muy nuevas acerca de este manejo nutricional del paciente hospitalizado. Ahí también vamos a incluir o se incluyen recomendaciones al adulto mayor. Entonces, la primera que les traigo son las recomendaciones nutricionales de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica para pacientes hospitalizados que están infectados pues, por SARS-CoV-2, que es el COVID-19. ¿Qué nos dicen ellos? Importante, el paciente hospitalizado debe tener un tamizaje, un diagnóstico, se debe instaurar un tratamiento nutricional y ese paciente debe tener un manejo. La suplementación nutricional en el paciente infectado con COVID debe darse siempre y cuando no se cubra requerimientos
y nos hablan de los micronutrientes en relación con el sistema inmune. Entonces, son muy claros hablándonos que se requiere vitamina A, vitamina D, C, E, B6, B12, ácido fólico, zinc, hierro, cobre y selenio. ¿Dónde encontramos todos estos nutrientes? En todos los alimentos. Por eso es claro que los alimentos tienen que ser variados. La alimentación no puede hacer arroz, papa y yuca todos los días, arroz, papa y carne. Ahí no vamos a encontrar todos estos nutrientes. También les quería aclarar, no es necesario tomar un montón de multivitamínicos para hacernos exentos del COVID-19. Ya está claro y no hay evidencia que te diga que si tú tomas vitamina C te va a ser inmune al virus. Entonces, estos multivitamínicos solamente deben tomarse en dado caso de que se compruebe de que el adulto mayor o la persona tiene una deficiencia multivitamínica. En ese caso sí hay que tomar un multivitamínico como suplemento. También en estas recomendaciones nos hablan que cuando los pacientes ya estén en cuarentena en casa, deben seguir llevando una alimentación equilibrada y en lo posible deben llevar una actividad física. La siguiente es, bueno, esta también nos habla obviamente de soporte nutricional enteral, parenteral, de también manejo cuidado paliativo, entonces se las recomiendo bastante. La siguiente es la posición de expertos sobre el manejo nutricional del coronavirus COVID-19. Esta se realizó en Lima, Perú. Nos habla que la nutrición o un adecuado estado nutricional en una persona es fundamental como protección frente al contagio. No quiere decir que una persona que esté bien nutrida va a ser inmune y no se va a contagiar, no, pero tener un adecuado estado nutricional le va a mejorar la protección contra el contagio y le va a prevenir como complicaciones. Las patologías crónicas, como que diabetes, hipertensión, ser una persona desnutrida o tener obesidad, va a hacer que sea más susceptible a las complicaciones crónicas y va a ser un poco más grave la infección. Nos hablan de diferentes herramientas de tamizaje en los pacientes infectados con COVID-19, como es el MOST y el NRS 2000. Se me olvidó, en la anterior también nos hablan de una herramienta para el adulto mayor, que es el MNASF, para tamizaje, para clasificación de adulto mayor. En estas recomendaciones también nos hablan de la importancia de la salud intestinal. ¿Qué pasa? Hay alteraciones como vómito y diarrea en este tipo de pacientes que afectan la microbiota intestinal. Son muy claros en que hay que utilizar probióticos y prebióticos. Entonces, pilas en este sentido porque es importante tener una adecuada salud intestinal, alimentos fuentes en fibra, fructooligosacáridos, bimuno, todo lo que sea pro y prebióticos va a ser fundamental tanto como para tener un adecuado nutricional, estado nutricional, como para cuando ya hay un contagio hay que tener en cuenta el uso de pre y probióticos. Nos hablan de los mismos nutrientes clave, que es el hierro, el zinc, el manganeso, el níquel, ya se puede ser muy similar a las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Finalmente, son las últimas recomendaciones actuales que tenemos, son las recomendaciones del Instituto Privado de Nutrición Integral con el asesoramiento de expertos de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. En ellos nos habla que es importante evaluar el riesgo que tienen los pacientes a nivel nutricional, hacer una intervención oportuna, evaluar la ingesta, tener un buen funcionamiento intestinal y un monitoreo continuo a este tipo de pacientes. Hablaban que no hay que sobrealimentarlos. Sí nombraban muy importante que la dieta debe ser hiperproteica, hay que manejarse dietas hiperproteicas en estos pacientes y en lo posible con suplementos hiperproteicos. Nos hablaban que debe ser más o menos de 2 a 3 veces de tomas al día, que cada toma debe tener aproximadamente 18 gramos de proteína de suplemento proteico. A nivel domiciliario nos hablaban que la dieta debe ser saludable, multivitamínicos solamente si se requieren. También nos hablaban que
los pacientes con COVID presentan disbiosis intestinal, entonces también hablaban y reforzaban el tema del uso de los pre y de los probióticos como manejo ayudante. ¿Listo? Ya sabemos, aclaro, multivitamínicos solamente si se requieren. Estas recomendaciones también me parecieron súper importantes en este tratamiento de los pacientes. Como conclusiones ya generales, tanto para adulto mayor como para ustedes que me están viendo desde sus casas, mantener una adecuada hidratación. Mantener una adecuada hidratación no necesariamente es tomar gaseosa, tomar refrescos, tomar muchísimos jugos. Hay que tomar agua. Tenemos que tener agua siempre a nuestra mano, brindarle agua a ese adulto mayor, a no ser que tenga alguna restricción hídrica de base, debe consumir líquidos. 5 porciones entre frutas y verduras al día no está mal. Si pueden 4, si pueden 3, bueno, pero procuremos que sean 5 porciones de frutas y verduras. Entre frutas y verduras, frutos secos, lo que es maní, almendras, nueces y demás, lo que le quepa en la palma de su mano es una porción perfecta. Hay que tener en cuenta que el adulto mayor no vaya a tener riesgo de broncoaspiración, pero sí tengámoslos a la mano si no hay ninguna contraindicación y media mañana, media tarde, nueces, almendras, maní, un pedacito de fruta, ¿vale? Pero es importante incluir los frutos secos. Aceite de oliva en las preparaciones, ya hay últimos estudios que nos dicen, pueden poner aceite de oliva a todas las preparaciones, no hay ningún problema. Lácteos bajos en grasa, más no totalmente sin grasa, ¿listo? Yo recomiendo lácteos, si es posible, semi-descremados. Y sí, y solo si tiene intolerancia a la lactosa, deben ser deslactosados. No quiere decir que una leche deslactosada sea una mejor a una entera. Sin embargo, si tiene una intolerancia de base, sí debe tomar una leche deslactosada. Cereales y derivados de cereales, preferiblemente que sean integrales, pero que sean realmente integrales. Muchas veces vamos a la panadería del lado, nos venden es un pan que tiene de pronto un poquito de ajonjolí encima y nos lo venden como un pan integral. No, tenemos que buscar realmente sitios de confianza donde nos brinden un pan que sea integral. Evitar comida ultraprocesada, comida rápida, todo lo que sea comida chatarra y demás, preferiblemente no. Ya les expliqué, entre más natural sea la alimentación para el adulto mayor y en general para toda la familia, muchísimo mejor. Esas serían por el momento las conclusiones. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en esta transmisión el día de hoy. La idea era combinar tanto la alimentación del adulto mayor, las necesidades del adulto mayor que ya tiene pérdida de masa muscular como en la sarcopenia y un manejo súper actualizado de pacientes hospitalizados con COVID-19. Entonces, importante, si ustedes quieren, son nutricionistas o de alguna otra área de la salud, les interesa el envío de las guías, las que les acabo de mostrar de recomendaciones en el COVID-19, y si también están interesados en las herramientas de tamizaje que les hablé, nos pueden escribir por interno en nuestras páginas web y con muchísimo gusto se los vamos a enviar. Entonces, listo. Nos pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook, como Innovación en Nutrición. Allí encontrarán toda la información acerca de eh, nuestros productos, sobre todo lo que tenemos para mejorar la salud de los pacientes y para mejorar como tal la calidad de vida de las personas. Allí mismo, en estas mismas páginas, me pueden escribir por interno para el envío de los archivos en dado caso de que estén interesados. Y por el momento no sería nada más.